Desde la Corte Suprema sobre el escándalo del cartel de la toga. Peor escándalo de la justicia colombiana, el cartel de la toga. Varios de sus protagonistas hoy están en libertad. Señalado de manipular algunos procesos, en especial los que tienen que ver con la parapolítica. Se reveló cómo magistrados de este alto tribunal estarían engavetando procesos judiciales a cambio de millonarias sumas de dinero. Juzgamiento por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, prevaricato y utilización de asuntos sometido a reserva. Hoy nos compete hablar de uno de los casos más alarmantes de la justicia colombiana. La justicia en Colombia atraviesa uno de sus periodos más oscuros por cuenta de lo que ya se conoce como el cartel de la toga. Colombia, a lo largo de la historia, ha estado envuelta en múltiples casos de corrupción, donde claramente se dejan expuestas las falencias de rectitud por las cuales se ha visto envuelto el país a través de los años, desde diferentes ramas del poder público y el detrimento patrimonial que se ha causado por los servidores públicos dentro del control que han ejercido. Podemos examinar las diversas afectaciones que ha tenido la población perteneciente al Estado colombiano en relación al inadecuado manejo de ese control político. Dentro de las ramas del poder público encontramos la judicial, la cual se encarga de administrar la justicia en nuestro Estado. Esta se encuentra compuesta por diferentes entidades u órganos que se encuentran articulados entre sí para lograr dirimir o solucionar los conflictos que se lleguen a presentar entre los sujetos conforme a derecho. Teniendo en cuenta lo anterior y dentro de la descomposición por la cual atraviesa nuestra política colombiana, podemos evidenciar que la justicia se encuentra dentro de su periodo más oscuro de corrupción. Las investigaciones de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia han señalado y puesto en evidencia que algunos magistrados del más alto rango, abogados, fiscales y congresistas, donde se deja claramente expuestos que los protagonistas centrales de esta corrupción han sido ejercida por servidores públicos, quienes de conformidad a la Constitución y la ley son los encargados de actuar con honestidad, siempre atendiendo la equidad, la justicia y promoviendo siempre la verdad. Pero se ha evidenciado con todos estos casos de corrupción que han sido precisamente ellos los que han promovido y dirigido una organización criminal a la que se le dio el nombre del cartel de la toga, la cual dentro de su proceder ilícito se dedicaron a cometer delitos que claramente afectaron la seguridad pública y la administración de justicia, puesto que se relacionaba con el manejo de procesos y favorecimiento de los fallos a cambio de pagos millonarios, donde se habría incidido en decisiones judiciales en canje a dinero. El análisis de la corrupción en la rama, en el marco del Informe Global de Corrupción sobre el Sistema Judicial, propone que la corrupción judicial es toda aquella conducta que usa el poder encomendado para obtener un beneficio propio y que incluye toda influencia inapropiada sobre la imparcialidad del proceso judicial que se ejerce por cualquier actor del sistema de tribunales. Esta definición incorpora el principio de imparcialidad del proceso judicial e incluso parece quedarse corta en esto, en dos sentidos de hecho. El primero es que la definición implicaría que la imparcialidad solo depende del juez, que es quien debe actuar o fallar con autonomía, pero este deja de lado a otros actores que también pueden incidir en la legitimidad del proceso. La independencia judicial es uno de los elementos esenciales del Estado de Derecho y tiene un significado jurídico-político. La administración de justicia debe estar separada y no puede estar supeditada ni al Poder Ejecutivo ni al Legislativo. Es decir, la noción de independencia judicial implica que el juez no debe tener una subordinación más allá de la Ley 13 y que con independencia política frente al Poder Ejecutivo, independencia funcional frente a otros órganos judiciales e independencia incluso económica frente a otros poderes, este debe tener un requisito previo del principio de legalidad, que es una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. El diagnóstico de la corrupción judicial en Colombia se concentra en responder a través de la percepción de algunos interrogantes la confianza de la ciudadanía en la justicia, es decir, la eficiencia, independencia y transparencia de la misma. Cuestionando permanentemente la inoperancia de la justicia frente al delito de corrupción y el alto grado de impunidad que hay dentro de este. De acuerdo con el estudio de las fuentes de información adjuntadas y las conclusiones de las mesas de trabajo que realizan operaciones judiciales, se puede afirmar que la corrupción, toda vez que la corrupción es clandestina, es virtualmente imposible obtener una medida precisa u objetiva. Igualmente, las mediciones de corrupción objetiva y subjetiva involucran márgenes de error y una apreciable incertidumbre.
Se identifica para el caso colombiano las siguientes causas o factores de riesgo de corrupción que pueden estar bajo el estudio y bajo la profundización en cuanto a las metodologías de estudio: el mecanismo disciplinario poco riguroso que vive el sistema, el sueldo bajo para jueces y personales de la Corte y la capacitación precaria en cuanto a la ética y el conocimiento. En Colombia puede decirse que los estándares de calificación para la selección de jueces y magistrados como de funcionarios del sistema son muy generales e incluso algunos podrían considerarse mínimos para el cargo y la investidura que conlleva. Ahora bien, vamos a hablar un poco sobre quiénes estuvieron investigados por el Cartel de la Toga. Casi 2 docenas de personas aparecen en las investigaciones de las autoridades relacionadas con hechos de corrupción en la rama judicial y supuestos pagos para influir en procesos. Uno de los investigados fue el exmagistrado Francisco Ricaurte Gómez, a quien la Fiscalía le imputó en septiembre de 2017 los cargos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada. Junto con José Leonidas Bustos, se dice que fueron los promotores de esta organización criminal y quienes conseguían a sus clientes para esta organización, en la que también estarían vinculados el exfiscal Luis Gustavo Moreno Rivera, el abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado Gustavo Malo. Sus clientes eran generalmente políticos, congresistas y gobernadores de quienes se supiera que tenían indagaciones, investigaciones o procesos en su contra ante la Corte Suprema o la Fiscalía. Algunos de estos clientes fueron Álvaro Antonio Ashton Giraldo, que la Corte lo investigó por el pago de 400 millones de pesos que recibió Ricaurte, Bustos, Lyons, Malo y Moreno para archivar el proceso. En diciembre del 2017 se ordenó abrir la investigación y capturar a Ashton. Otro de sus clientes fue Musa Abraham Besaile Fallas. En su caso se buscaba evitar la apertura de una investigación y la orden de captura por vínculos con Paras. Besaile habría pagado 2.000 millones de pesos, dinero que fue distribuido entre Ricaurte, Moreno, Lyons y Malo. Juan Carlos Abadia Campo. En su caso se buscaba el archivo del proceso y evitar las imputaciones de cargos. Y por último, Alejandro José Lyons Muscus entregó a Camilo Humberto Tarquino 30 millones de pesos para que supuestamente las altas cortes y la fiscalía tuvieran claros los hechos del tema de las regalías. Estas conductas antijurídicas irreprochables que cometieron estos magistrados nos enseña un sistema decadente, donde los principios están condicionados por factores egoístas y de intereses particulares. Como resultado, en la sociedad creció el escepticismo frente a la posibilidad de acceder a la justicia. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Luis Ignacio Lyons España por el delito de cohecho, por dar u ofrecer, con relación a presuntos pagos, para que no se tomaran acciones judiciales contra el ex senador Musa Abraham Besaile. Las audiencias preparatorias de juicio iniciaron en mayo de este año ante un juez penal del circuito de Bogotá. Francisco Ricaurte, condenado a 16 años, actualmente se encuentra en la cárcel La Picota de Bogotá. Deberá pagar una multa de 229 salarios mínimos legales vigentes y tendrá una inhabilidad de 197 meses y 6 días para ejercer funciones públicas. Musa Abraham Besaile y Álvaro Ashton habían logrado por separado que la Jurisdicción Especial para la Paz aceptara su sometimiento, tanto por parapolítica como por el Cartel de la Toga, pues aseguraron que con los sobornos que pagaron en el Cartel de la Toga buscaban asegurar impunidad y tapar sus nexos con paramilitares. A ambos los terminaron expulsando y ahora se llevan estos procesos por la justicia ordinaria. En cuanto al exmagistrado Gustavo Enrique Malo, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia se pronunció, dándole una pena de 116 meses y 12 días de prisión, multa de 94.48 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 127 meses y 17 días. José Leonidas Bustos, acusado por el Congreso de ser el cerebro detrás del Cartel de la Toga,
Tras una investigación en la Comisión de Acusación, a mediados del 2021, el Senado declaró indigno a Bustos, le quitó el fuero y desde entonces su proceso pasó a la Corte Suprema. La Sala de Primera Instancia del Alto Tribunal debe programar audiencias preparatorias y posteriormente de juicio. Este escándalo de corrupción ha dejado un estigma y un daño bastante marcado en la rama judicial de nuestro país, porque ha creado una falta de credibilidad sobre dicha institución y asimismo ha introducido o implantado la idea de que la mayoría de los servidores públicos, por no decir todos, actúan de esta forma, y esto desacredita a todos los que no tuvieron que ver con esta mafia o red de corrupción. Aún así, no podemos involucrar a toda la rama judicial, ya que existen muchos jueces y magistrados que prestan su servicio de manera honorable y cumpliendo a todas luces lo denotado en la Constitución, la ley de nuestro ordenamiento jurídico colombiano.